Continuamos en su programa. Estamos como todos los viernes platicando de temas muy interesantes para todos nosotros. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy femenino. Porque vamos a platicar de hormonas. Hormonas que le llaman biosintéticas. ¿Por qué tienen estos conceptos? ¿Qué nos pueden ayudar? ¿Qué pueden hacer por nuestro cuerpo? Sobre todo por nosotras las mujeres. Claro que los hombres también tienen sus hormonas, claro, y también tendrán sus necesidades. Ya hay hombres que se tienen que andar poniendo inyecciones de testosterona o tomada. Yo les digo que es como para hacer como Popeyes, cuando se tienen que hacer eso, ¿verdad? Para tener más fuerza y enjundia. Pero también a nosotros las mujeres, estas hormonas nos dan fuerza e enjundia. También nos ayudan a levantarnos, a darnos esa levantada que nos produce cuando nosotros ya se nos va acabando un ciclo hormonal muy importante de nuestra vida. Y está con nosotras la doctora Xóchitl Ramos Moreno. Gracias, mi querida Xóchitl, por aceptar la invitación. Es un tema muy femenino. Sí, así es, Tania. Aquí para Radio Mujer. Tania, muchas gracias por invitarme otra vez. Gracias. Mucho gusto que me da verte. Ay, encantada, a mí también, me encantas. Sí, pues bueno, mira, hablando de las hormonas, obviamente sabemos que hay un paso de transición de nosotras, de la vida fértil a la vida no fértil. Ajá. Y este paso es lo que nosotros conocemos como síndrome climatérico. Ajá. Nosotros médicos, las mujeres, algunas que están un poquito más empapadas del tema, saben de esto. Pero le decimos menopausia. Error, grandísimo y garrafal. Menopausia. No, el periodo de transición de la vida fértil a la no fértil se llama síndrome climatérico. Y es eso, un periodo de transición, donde en ese periodo suceden muchísimos cambios a nuestro cuerpo por el declive de la función hormonal. Pero no es de sopetón. Ay, no, a ver, pero por ejemplo, las mujeres que empiezan con los bochornos, el climaterio son esos bochornos. Sí, el síndrome climatérico comprende precisamente un conjunto de síntomas que la paciente manifiesta y estos pueden ir de 1 a 5 años, ¿sí? O a veces hasta 10 años dependiendo de la edad. Yo llegué a conocer gente que se empapaba, se cambiaba, se traía blusas en su bolsa porque se empapaba y tenía que cambiarse de blusa. Fíjate que los bochornos son los síntomas más visibles. Realmente la vida fértil, lo primero que hay manifestación para nosotros médicos es el declive de la fertilidad, es decir, disminuye la fertilidad en las mujeres. Pero bendito Dios. Pero este es algo menos notorio porque la paciente no está pendiente de si se embaraza o no se embaraza. Ella de pronto dice, no me embarazo, y piensa que es porque ya está en menopausia, pero bueno, poniendo en términos claros, menopausia es 12 meses sin menstruación. De la última regla. La menopausia en realidad. Así es. Porque 12 hay pacientes. meses. Así es, un año completito. Un año. Porque llegan pacientes de pronto que me dicen, ay doctora, tengo 4 meses sin menstruar, ya estoy en menopausia, porque se sienten con el cambio de estado de ánimo, los bochornos, pero hay que hacerles entender que ese es el periodo de transición y que lleva muchísimos síntomas, que los más notorios, o el más notorio es el de los bochornos, que puede durar de 30 segundos hasta 5 minutos, con un calor intenso de la cintura hacia arriba, empapadas así de sudor. Yo aquí estoy con un abanico. Así es. Porque a mí me dan bochornos, por supuesto. Pero yo entiendo ese concepto. Pacientes que pueden tener taquicardia, que pueden tener dolor de cabeza. Sí, de pronto llegan asustadas porque creen que al estar con taquicardia están teniendo manifestaciones de un infarto. Muchas llegan estresadas. ¿Sabes qué? Es que me pongo así y luego siento taquicardia. ¿Me voy a morir? No. Son síntomas que sí se aseveran para este periodo de transición. Y hay que decirle a la paciente que hay manera de mejorar todas esas molestias que tienen, porque obviamente esto merma en la calidad de vida de la paciente. Y es algo que siempre les he dicho, ¿qué necesidad de tener ese tipo de molestias si podemos mejorar nuestra calidad de vida? Así es. Por supuesto. Así es, porque es mandato divino. No es nuestra cruz. Así es. Bueno, puede ser que sea nuestra cruz, pero hay manera de llevarla. Exacto, hay maneras de sobrellevarlo y de tener una mejor calidad de vida, porque esto nos merma en todos nuestros sentidos, desde el estado emocional, en nuestro trabajo, porque al no tener una buena calidad en la noche por los bochornos, el insomnio, que también forma parte de esto, y la depresión nos lleva a tener una mala calidad a lo mejor con nuestra pareja, e incluso en la vida sexual, y muchas creen que ya, porque tienen una mala calidad de su vida sexual por la resequedad vaginal,
pues ya, ahí queda y alejan al marido. Puedes y divertir con otras cositas. Así es. Hay otras cositas que lo pueden suplir. Así es. Sí. Entonces, bueno, hablando de la terapia de reemplazo hormonal, bueno, existe la que está aprobada por la FDA, Ajá. que es tratamiento hormonas, estrógenos y Ajá. progestágeno, dependiendo de cada paciente, se individualiza el tratamiento. Y se dice que esto tiene muchos beneficios, mientras la terapia se le brinde a la paciente dentro de los primeros 5 años posteriores a la menopausia. A ver, vámonos platicando más despacito. Ajá. Son 3 hormonas. 3. Estrógenos, progestágenos. Estrógeno, progestágeno. Así es. A ver. Las que nos hacen tener un ciclo regular durante toda nuestra vida fértil. Ajá. Estas hormonas tienen diferentes cantidades en diferentes días de nuestro ciclo menstrual. Ajá. Es decir, no siempre son estables, así es. Y eso es lo que nos hace, de alguna manera, les digo yo a mis pacientes que luego nos digan, son bien hormonales. Bueno, es que definitivamente luego suben, luego bajan, luego suben, luego bajan, porque en diferentes días del ciclo están en diferentes concentraciones. Es lo que hace que haya nuestros cambios tanto de fertilidad No como somos de humor. bipolares. Tenemos No, diferentes cantidades de así es, hormonas. en diferentes días del ciclo. Entonces, primero es el estrógeno. Ajá. ¿Cuál era la otra hormona? Estrógenos y progesterona son los dos. Progesterona. Son muchas las que actúan en nuestro Ajá. sistema, pero básicamente Estas dos son las importantes. así es. ¿Se van? ¿Desaparece su producción? Desaparece la producción porque el ovario, al tener una muerte de la vida fértil, Claro. entonces ya no hay la producción Ajá. de la hormona como debería de haber, pero vamos, hay ciertas cosas que nos hacen tener de nuevo producción de esta hormona, por ejemplo, exógena le llamamos nosotros, Ajá. ¿sí? Es todo lo que la paciente puede ingerir de Ah. manera externa, y cuando aumentamos un poquito de peso, Ajá. la grasa de la cintura, Ajá. por un proceso, ¿sí? Que se llama ay, se me fue el nombre ahorita. No importa. Pero bueno, por este proceso, la grasa se produce estrógeno. Y entonces es cuando muchas pacientes llegan, doctora, empiezo otra vez con molestia en la mama. El incremento de peso me puede dar esto. Por eso también muchas pacientes jóvenes en vida fértil que tienen incremento de peso pueden tener un descontrol hormonal que no les permita la ovulación. Y hay un descontrol porque la grasa de la cintura es la que principalmente se transforma en estrógeno. Nuestra por un cintura proceso de gallina. Por un proceso de aromatización, ya. Esa se me fue la Proceso palabra. de aromatización. Así es un proceso obviamente que nuestro cuerpo lleva a cabo y esa grasa se transforma en estrógenos. Entonces, sí dejamos de tener la cantidad para ser fértiles, pero de alguna manera en algunas pacientes sigue habiendo esa producción, pero ya no es la producción de nuestro ovario, porque nuestro ovario ya no la produce. Estas hormonas se producen pues con singular alegría cuando estamos jóvenes. Así es. Y entonces nuestro ímpetu sexual es grande. Exacto. Ahí anda todo el mundo con cierta temperatura ambiental. Sí, ¿no? Entonces cuando la gente es joven, pues el sexo es placentero, andan buscando con quién tener sexo, si ya tienen con quién, pues a darle. Así es. Pero cuando se declinan estas hormonas, pasa ese proceso de que, ay, hoy no tengo ganas. Así es. Ajá. Sí, hay un declive muy, muy importante y aparte de no tener la gana. Ajá. Y no hay sentirte otros ni factores, sexy. así es, Ajá. hay otros factores que influyen, por ejemplo, psicológico. Si el marido llega y no tiene un escarceo o coqueteo con la paciente, pues la paciente no le parece, ¿no? Claro, entonces, eso hasta en los animalitos pasa. Somos muy de oído nosotras. Sí, claro. La caricia, el besito, el Y si no hay, cafecito, pues no hay exacto. nada. Y Pues aparte, no hay. si a la paciente le lastima, Ajá. exacto. También no va a querer. Exacto, por la resequedad. Y puede pasar. Bueno, es 1000 temas que vamos a platicar con la doctora Xóchitl. No se separen ahorita de su radio. Ahorita regresamos, no nos tardamos nada. Sí.
se ve un adelgazamiento importante hasta del vello púbico de esa zona, lo que proporciona menos protección. Se hace de viejito. Así es, y que haya más infecciones. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, mucha gente, por ejemplo, yo en el mundo de la cosmética estoy enterada de que hay rejuvenecimientos con láser para provocar una mejor reacción en el colágeno de esa zona. Sí, hablando del aparato genitourinario, donde podemos llegar a tener, aparte de la resequedad, el dolor para la relación sexual, que se llama dispareunia de manera médica, y incontinencia urinaria por la pérdida de la turgencia del tejido. Existe el manejo con el láser, precisamente, que ha demostrado que tiene mejoría en cuanto a lo que es incontinencia y a que los pliegues de la vagina que se ven perdidos se mejoren un poquito, precisamente. Entonces, sí hay manejos alternativos. Aquí a lo que iríamos es a que sí hay manera de manejar. Exacto. Y dependiendo del grado de la paciente, porque también hay que especificar que dependiendo del grado, por ejemplo, si estamos hablando de una incontinencia, del problema de la paciente, porque hay grados, es si se le puede aplicar el láser o no. Hay pacientes que definitivamente requieren una cirugía para la incontinencia, pero hay otras que no necesariamente y se puede manejar con el láser. Normalmente son ginecólogas las personas que también hacen la cirugía Así es. de esa incontinencia. Uroginecología es una especialidad de la misma ginecología, pero que se especializa específicamente en el tracto genitourinario de la mujer. Porque no podemos quedarnos ñonas. No. ¿Cuántas mujeres, después de tener a sus hijos, andan por la vida tirando gotas? No, y sabes que esto también les merma un montón en la vida diaria. Claro. Muchas pacientes se deprimen porque sienten que si salen, que el ir a misa. De hecho, hay un interrogatorio en el que le preguntamos a la paciente qué tanto le merma en su vida diaria la pérdida urinaria, porque hay pacientes que sienten que huelen feo y se aíslan y se encierran y ya no salen. ¿Huelen, Heidi? Sí, pero esto es precisamente lo que hay que decirle a la paciente, que tiene manera de mejorar este problema, que no necesariamente tiene que vivir el resto de su vida con eso y aislada del mundo. Una sola vida. Así es. No la podemos vivir mal. Así es. No, una sola vida. Tenemos que darnos nuestro mantenimiento. La cirugía es muy rápida. Realmente son unos cuantos días, 15 días, realmente están bien. En un mes están totalmente recuperadas y sigues toda tu vida ya teniendo una buena calidad sin que el no problema. Tengas ni pañal. Así es. Claro. O toalla constante o estarse cambiando o cambiarse la ropa. Así es. Volver a una vida, que puedas tener una vida social, salir, bailar. Así es. Reírse sin el riesgo de que haya pérdida urinaria. Sin que te salga un chorro. Sí, es cierto, porque les digo, eso merma muchísimo en su calidad de vida. Nos reímos a chorros, decían las viejitas, pero de orina. Fíjate nada más. Bueno, qué cosas, ¿no? Nos salimos del tema, pero en la falta de las hormonas, entonces también puede ocasionar esta flacidez. Así es, de los tejidos del piso pélvico. Hay muchas mujeres que incluso sin haber tenido factor de riesgo, como por ejemplo levantar cosas pesadas o hacer esfuerzos grandes, llegan a tener una pérdida importante en la turgencia del tejido del piso pélvico, que es necesario. Obviamente, cuando es un grado leve, puedes manejarlo con hormonas locales y cuando no, pues puedes llegar hasta láser o la cirugía, dependiendo del grado de la paciente, pero sí nos merma en todo esto. Por eso, la piel más flácida, la papadita, el brazo, entonces... Nos empezamos a ver. Así es, empieza a ver ese declive. No es malo envejecer. No, es una etapa preciosa. Ojalá lleguemos a envejecer todos en lugar de morir jóvenes. Así es. Ojalá lleguemos a ser viejitos, ¿verdad? Sí. Cuando pasamos de 50... Dijera Poncho, mi hermano, pues ya vamos, ya ganamos, ya jóvenes, ya no nos morimos. De hecho, hay artículos que mencionan que si la mujer llega a los 50 años de vida, su expectativa de vida son 30 más. Fíjate qué chulada, ¿verdad? Porque vamos cuidándonos. Es por eso que hay que cuidar nuestra calidad de vida, ¿no? Sí. Y saber que sí se puede. Porque imagínense si realmente llegamos a los 30 más. Oye, es muy bueno. Así es. Hasta donde uno pueda subsistir por uno mismo, les digo yo. Así es. Porque, después es causar a veces como conflictos hasta familiares de que quién atiende y quién atiende. Así es. Se necesita demostrar amor ante las personas de la tercera edad a la hora de atenderlas. Así es. Sí, es amor. Muy bien. Mi querida Xóchitl, entonces estas hormonas pues nos producen muchas cositas. Así es. ¿Qué vamos a hacer cuando declinan? Ok. Una vez que la paciente empieza a tener estos síntomas, obviamente hay que acudir a valoración médica. Qué bueno que comentas eso. Así es, hay que acudir a valoración médica porque muchas de nosotras o de las mujeres deciden automedicarse, ya sea por medicina alternativa o porque la vecina les dijo que las pastillas que les dio su ginecólogo le funcionaron. Pero tienen que estar muy conscientes de que antes de que nosotros empecemos una terapia de reemplazo hormonal, porque obviamente la terapia de reemplazo hormonal tiene beneficios y tiene efectos colaterales, ¿sí? Entonces se individualiza cada paciente dependiendo del interrogatorio que se hace cuando la paciente llega, porque si por ejemplo es una paciente fumadora, los estrógenos me pueden hacer que la paciente tenga una trombosis. Si es una fumadora excesiva. Si la paciente tiene antecedente de cáncer. Yo me echo por ahí un cigarrito, uno diario.
Ajá. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué riesgo tiene esa paciente? Bueno, obviamente el riesgo... No alcanza a pintar. Uno diario no alcanza a pintar si tú me dices que tienes poco tiempo fumando, porque si tienes toda la vida fumando, el riesgo incrementa. A los 20 y se fuma un cigarro diario. O a los 13, ¿no? Entonces sí, el riesgo incrementa, porque definitivamente el tabaco afecta muchísimo las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, a la hora que tú das un medicamento con estrógenos, puedes tener el efecto colateral. No es en todas, pero sí tienes que individualizarlo. Así es. Entonces, no es lo mismo que una paciente que se fuma una cajetilla a una que se toma que se fuma uno esporádicamente. Y la vecina que le recomendó el producto que a ella le cayó bien, ella no fuma. Exacto. Entonces es muy diferente que el producto que le dieron a ella contra la que sí es fumadora. Aparte, si por ejemplo tienes antecedentes importantes de cáncer de mama, ya sea que tú hayas tenido una patología mamaria o que en tu familia existan familiares mujeres con cáncer de mama, entonces ya también cambia un poquito el manejo para ti. Y hay otras alternativas, claro que las hay, porque luego me dicen, es que yo no puedo usar hormonas, voy a seguir con mis bochornos. No, hay otras opciones de tratamiento que efectivamente se les pueden manejar, pero individualizando efectivamente con cada paciente. Por eso es importante, empiezan a disminuir las hormonas, hay que acudir a su médico. Lo mínimo es hacer esa valoración y unos exámenes. Así es. De hecho, la determinación real ya del estado de la paciente en menopausia, aparte de los 12 meses sin regla, es hacer una valoración en sangre de los niveles de FSH y LH, que son las hormonas que se encargan de la producción de estrógenos y progesterona. Entonces, una vez que el médico determina, ¿sabes qué? Efectivamente, ya tu nivel hormonal está indicándome que estás en menopausia, entonces empiezas otra serie de exámenes. Tú no puedes dar tratamiento sin hacer tu mamografía, tu Papa Nicolau, ¿sí? Y una valoración clínica completa, así es. Si yo estoy en el climaterio, ¿también puedo empezar con un proceso de hormonas de suplencia? Sí, esto se individualiza. Si la paciente llega con una sintomatología muy importante, se valora y se trata de dar a la paciente la dosis menor con la que yo le quite sus molestias, pero es claro que se puede, nada más que hay que individualizarlo. Si es una paciente que me dice, pues es de vez en cuando, pero me molesta, bueno, hacerle consciente, así es. Podemos manejar algunos otros medicamentos que le pueden ayudar sin darle las hormonas en ese momento para no descompensar, porque realmente a lo mejor ella apenas empieza con su declive, sin embargo no tiene una supresión completa de la hormona, ¿sí? Es cierto, hay personas que hasta les quitan matriz y les dejan ovarios, o nunca le han operado, no tiene histerectomía, tiene todo, pero va a un declive de esa producción hormonal. Así es. Se ha hablado muchísimo de hormonas, se habla de hormonas biosintéticas. Así es. ¿Qué podemos esperar de estas hormonas biosintéticas? Muchos médicos no están de acuerdo con ellas. No, fíjate que de hecho hay varios artículos que mencionan mito-realidad referente a este tipo de hormonas, porque de pronto obviamente tú sabes, ¿no? Lanzas el boom al mercado de que es lo ideal para la paciente, de que le das un tratamiento específico de acuerdo al nivel de hormona que la paciente tenga, que son menos dañinas porque son algunas, bueno, la mayoría, derivadas de cosas naturales, sean semillas o alimentos como la soya, y son fitoestrógenos, que son estrógenos débiles, no tan intensos como el estrógeno, que médicamente recetamos los médicos. Sí. Pero realmente no hay ningún estudio que avale a largo o a corto plazo, a largo o mediano plazo, los efectos secundarios colaterales ni benéficos ni malignos. Ni malignos, efectivamente. Entonces, ni lo bueno ni lo malo. Exacto. Obviamente nosotros médicos no estamos en contra de que la paciente tenga acceso a la medicina alternativa, porque hay mucha... ¿El fitoestrógeno ya se considera medicina alternativa? Está considerado como alternativa de tratamiento para este tipo de problema. Sin embargo, aunque sea un estrógeno débil, sí, puede llegar, por ejemplo, a tener una paciente que tiene un cáncer que está ahí, vamos, como dice la gente, dormido, que no es detectable aún así a los estudios todavía. Entonces puede ser estimulante si es que tiene receptores para estrógenos, aunque sean estrógenos débiles. Si la paciente lo empieza a tomar, a veces lo tomamos y no tenemos conciencia de qué dosis, cómo realmente es, qué dosis trae. Entonces lo empezamos a tomar de diario y resulta que tu tumor tiene receptores para esos estrógenos, sean débiles o sea terapia de la que nosotros damos, y entonces lo despertamos y empieza a crecer. Entonces es importante que sí tengan en cuenta que se puede dar como coadyuvante, más hay que tener siempre la valoración médica. En el mercado hay en la actualidad una tendencia a tomar una hormona con adotropa, si mal no me acuerdo, para adelgazar, que es la hormona que producimos en el embarazo. Así es. En estudios que a mí me tocó leer, cierto día que hice una entrevista, me dicen, produce cáncer.
Así es. Es de las que más pueden producir cáncer y sin embargo la gente no lo sabe. No pueden tomar hormonas sin tener una valoración previa de un médico y que el médico, bueno, pues se haga responsable de la salud de esa paciente, ¿no? Así es. Porque las usan para adelgazar. Y ya ves que todo el mundo, bueno, paga la mitad de la vida por adelgazar, claro, ¿verdad? Todo el mundo bajar. quiere adelgazar con algo mágico, comer sin control y nunca ganar peso. Entonces, no sabiendo que la comida es la única que puede causarnos la gordura, ¿verdad? La comida y la inactividad física. La inactividad. Ajá. Pero seguimos en las mismas. La gente sigue comiendo, sigue sin hacer ejercicio y queremos adelgazar por magia. Y les prometen que utilizando como este tipo de hormonas y la hormona del crecimiento que van a adelgazar mágicamente. Y según mis investigaciones, son hormonas altamente cancerígenas. Así es, porque como repito, hay tumores hormonodependientes y no sabes qué receptores tiene hasta que ves el tumor y lo mandas a estudiar. Pero mientras no tengas eso, tú no sabes si hay ahí una célula maligna que dice, mira, y le empiezas a dar el alimento y entonces empieza a desarrollar un tumor. Entonces es bien importante que haya una valoración antes de tomar cualquier decisión. Les digo, nosotros no estamos en contra porque sabemos que hay cosas que sí nos ayudan con el malestar físico de la paciente. Pero si, por ejemplo, una paciente de pronto toma lo que le dio fulanita, el medicamento que le dio su médico y todavía le agrega los fitoestrógenos o las hormonas bioidénticas, pues entonces podemos tener una bomba de tiempo en esa paciente. Vamos a hablar ahorita de hormonas bioidénticas. De verdad que es un tema, bueno, de lo más conflictivo en nuestros tiempos. No nos tardamos nada. Vamos a ir a un corte comercial, mi querido Juanito. Nuestro programa, seguimos aquí en Mundo Mujer. Estoy encantada platicando con la doctora Xochitl Ramírez, que nos está platicando de estas hormonas y ahora platicar de este concepto que yo lo he oído, hormona bioidéntica. ¿Qué es, Xochitl? Es lo que te comentaba, son estrógenos más débiles o fitoestrógenos que se extraen de semillas o de algunos alimentos como la soya y entonces se han encargado de distribuir la información referente a que si tú llegaste a hacer un test, ya sea de saliva o de sangre, para determinar qué tipo de hormona, más bien no qué tipo, qué cantidad de hormona traes para poderte suministrar una cantidad para ti efectiva en ese momento. Pero la verdad es que no hay ningún estudio que te diga que puedes tener la totalidad del contenido de hormona en tu cuerpo porque hace rato te hice una mención. Nosotras somos hormonas todo el ciclo y cada día, a cada hora, son diferentes los niveles. Entonces no se puede establecer realmente un estándar de qué cantidad de hormona traes como para inyectarte una cantidad suficiente para ti. ¿Sí me explico? Xochitl, somos un saco de hormonas. Así es. Que batidas, aparte, revueltas, sí. Porque pues tenemos ciertas hormonas que nos ayudan, no sé, hasta en el crecimiento interno de nuestros propios, no sé, intestinos, no los intestinos, nuestros órganos internos. Así es. Hay hormonas para todo, son las que llevan los mensajes. Así es, son mensajeros. Las necesitamos. Les digo, yo es como un mensajero por Bluetooth, porque también luego llegan muchas pacientes, si me quitan el ovario, un ovario dejo de producir, no, el otro se encarga y manda señal, no necesariamente tiene que ser, por vía, de hormonas. Como por cable, sí. La hormona, entonces, que es un mensajero, puede ser medida, pero tienes toda la razón, mañana vamos a tener otros niveles muy diferentes de hormonas. Sí. Así es. Si ahorita nos está dando un bochorno y en 5 minutos ya no tenemos bochorno, vamos a tener una diferencia de hormonas en el flashazo del bochorno y cuando no lo tenemos. Así es. Entonces esta terapia, le han dado mucho auge de pronto porque pues claro, tú le ofreces a la paciente y dice, wow, voy para que me quiten mi molestia. Pero realmente, como les comentaba, no hay ningún estudio que avale que tenga una eficacia al 100%. Sí nos ayudan, como les comentaba, son coadyuvantes, pero no. Y hay varios mitos y realidades referente a esto. Por ejemplo, eso de que dicen que nosotros estamos totalmente en contra, no totalmente en contra, pero sí tenemos nuestros asegúnes, como dicen por ahí, porque no sabemos el efecto a largo plazo. Es decir, si un estrógeno normal, como el que nosotros suministramos, puede tener efecto sobre la mama o una hiperplasia o un cáncer en el
endometrio si no tienes cuidado con la paciente. Entonces el otro, aunque sea un estrógeno débil, si lo manejas puede llegar a tener los mismos efectos. Ajá. Y aquí lo malo de esto es que no hay estudios que lo avalen. Eso es lo más grave del asunto. Así es. Entonces, de pronto nos vamos por el boom de la información y de sí me funciona, sí, claro, pero como comento, siempre checadas por su médico para valorar precisamente los riesgos de dar la hormona. Y hay pacientes que les tenemos que dar una dosis mínima, el manejo alópata de nosotros, una dosis mínima, y con eso tiene mejoría bastante importante. En una hormona alopática. Así es. En el mundo de la hormona dicen las hormonas causan cáncer. Es así como la palabra mágica, y que lo comentaba yo antes del corte, que están utilizándolas para bajar de peso, pero como que para bajar de peso no importa que causen cáncer, se las no hay andan problema. poniendo por ahí en los gimnasios. Ahí perdonan a la hormona. Sí. Pero cuando son hormonas para controlar nuestra vida sexual, nuestra vida de climaterio, entonces sí ponemos todos los peros del mundo. Así es. ¿Cuál pudiera ser entonces la hormona que menos pudiera tener riesgos de cáncer? Mira, lo que pasa es que aquí, obviamente, todos los efectos que tienen las hormonas pueden ser para todas las pacientes. No hay una en específico que te pueda provocar menos efecto. Más bien aquí es la paciente. Si yo tengo una paciente de alto riesgo, así es, que tuvo mamá, hermanas, tías con cáncer, y yo le doy la hormona, pues probablemente sin hacerle estudios, ella tenga algún tumor que vaya a desarrollar un cáncer si yo le administro hormonas. Entonces, las hormonas todas tienen los mismos efectos. Tienen efectos benéficos y efectos perjudiciales. ¿Por qué afectan tanto las venas? Lo que pasa es que este tipo de hormona, si tú, por ejemplo, tienes una paciente ya con un daño, que todas definitivamente podemos tener las pacientes, un daño en nuestro sistema venoso. Sí, más con la edad. Se nos Así acaba es. El colágeno. La falta de ejercicio, se dañan las paredes endoteliales por envejecimiento propio de nuestro cuerpo. Claro. Entonces el estrógeno causa cierto incremento en la coagulabilidad de la sangre. Entonces tienes una pared dañada de endotelio, pasa la sangre con un poquito de cambio por el estrógeno y entonces se adhiere ahí y entonces empieza a ser un coagulito. Entonces eso es lo que nos puede dar una trombosis. Entonces si tienes una paciente de riesgo que llegas y le ves una insuficiencia venosa bastante importante, probablemente no le vayas a dar estrógenos, la vas a manejar si los bochornos son muy intensos con algún otro medicamento. Pero eso es lo que sucede. Entonces por eso les digo, es bien importante siempre individualizar. Y no es de, estrógenos no, cáncer, no. Estrógeno, bochorno o mucha molestia en síndrome climatérico, a ver, vamos viendo tu caso, vamos viendo tus antecedentes y entonces decidimos si sí te puedo manejar con eso o si tú das el estrógeno y si es una paciente de alto riesgo puedes dar la dosis mínima y contrarrestar el efecto un poquito con el progestágeno si por ejemplo la paciente tiene riesgo de cáncer de endometrio. Claro. Entonces vas individualizando cada paciente para el manejo hormonal, no para todas es lo mismo. Porque ya hay personas que desde jóvenes cuando le van a recibir la menstruación tienen problemas con las venas. ¿Influyen muchísimo las hormonas en nuestro sistema venoso? Sí, fíjate que de hecho yo una vez tuve un caso de una paciente, 17 años, no se me va a olvidar porque ha sido la única que yo Más tuve. jovencita. Chiquita. Y, oye, me quiero cuidar, empiezo vida sexual. Ok, le dimos el parche y con el parche tuvo un evento de trombosis. No. Chiquita, pero ella tenía un antecedente. No lo tenía visible en ese momento, pues iba empezando. Pero imagínense, o sea, la calidad del sistema venoso de la paciente por antecedente genético. Entonces son pacientes que definitivamente no puedes manejarle una hormona de entrada, así es. Y luego con los embarazos se friegan mal las venas. Yo no sé si será por el peso del bebé. No, lo que pasa es que la misma hormona tiene efectos sobre el tejido, sobre todo nuestro tejido. Esta hormona hace que todo nuestro tejido sea más laxo. Precisamente por eso a la hora del parto los tejidos abajo son más laxos para permitir el paso del bebé. Entonces, esa laxitud hace que a veces en alguna paciente con una mala genética continúe. Y así se quedan. Así es. Y con cada embarazo empeoran. Tantas pacientes, personas que dicen, a raíz de que tuve un bebé, se me hizo este problema venoso. Sí, no, y aparte llegan a tenerlo hasta en la vulva y es muy doloroso. Y con cada embarazo es peor. Y se les va atrofiando peor. Pues fíjate que hacen un edema muy importante de lo que son labios mayores y con los vasos sanguíneos muy congestivos que se dan les duele mucho. Muchísimo. Sí, nada entonces más por lo muy hinchado. Así es, entonces las hormonas sí tienen muchos cambios, pero también hay manera de mejorarlo. Bueno, obviamente en estas pacientes hay que hacer hincapié en que tienen que hacer algo de ejercicio, no estar tanto tiempo parada, indicarles ejercicios para el movimiento de sus piernas para que tengan un mejor retorno o facilitar el retorno venoso.
Sí, para que se mejoren. Pero sí va como muy ligado del problema hormonal, el problema de las varices. Así es. Muy ligado. Así es. Entonces tienen, aparte, aquellas personas que ya tienen este antecedente, no sobremedicarse con hormonas. Exacto, sí, porque de pronto pueden decir lo que te comentaba, ok, estrógenos con el gine no, pero mira, me dieron esta alternativa, para poderla tomar. Bueno, primero ves el antecedente, porque a lo mejor, como es una cantidad menor o débil, o no sabemos realmente cómo fue la producción, porque de estos medicamentos, no son medicamentos realmente, de esta medicina alternativa no hay un control adecuado en cuanto a cantidad. Hay algunos que se han visto contaminados con metales pesados por la producción deficiente y que no hay un control y aceptación de estos como medicamentos. ¿Sí? Entonces es importante saber qué estás tomando, quién te lo dio, cómo viene y si realmente contiene lo que te dicen. No lo tienen. No hay, a lo mejor ha influido que tenemos una mala visualización de parte de COFEPRIS, de parte de la Secretaría de Salud, para que le registre y regule correctamente la administración y dosis de estos productos. Y ya se ha hecho como una cadena mala. Así es. Al no tener un control, por no quererlo aceptar, que la gente lo toma, no están bien medicados o regulados en su conteo. Exactamente. Sí. Así es. Diferencia de los medicamentos que sí vienen en miligramos, y vienen en gramos y las cantidades que debe de tomar las personas. Así es, esa es la diferencia. Hay mucha la diferencia. Así es. Porque sí es importante. Y me he encontrado que entonces la persona tiene bochorno, problema de circulación, trombosis y taquicardias. Así es. Y para acabarla, empiezan con reflujo. O sea, es una combinación de problemas que dices, yo no había pasado, y se juntan todo esto se les junta a las pobres personas en esta época que acertadamente nos indicas que se llama climaterio. Sí, y de hecho aquí lo ideal es checarnos bien, porque justo hay algunos artículos que mencionan que un año previo a dejar de menstruar, es decir, a entrar en menopausia, puede haber una exacerbación o manifestación de todos los otros aparatos y sistemas que tenemos. Por ejemplo, pacientes que pueden debutar con diabetes. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo cambia totalmente. Que pueden empezar ya con problemas óseos, ¿sí? Por el declive de la función hormonal y la presión alta, así es. Sí, entonces, que es terrible la presión así alta. es. Entonces todo esto se empieza a ver afectado por el declive pues de nuestras hormonas, y es por eso que es importante estarse checando, no nada más echar en saco roto y empezar a tomar porque sí, porque hay que ver de dónde hay que abordar a la paciente. Yo no sé si vaya pegado así de la mano, como lo va con las venas. Las venas lo vemos todos los días que las hormonas influyen muchísimo, pero la presión alta, mi querida Xochitl, ¿sí vendría de la mano de la falta de estrógeno? Lo que pasa es, hay pacientes que de pronto pueden hacer un síndrome metabólico, que es por todo el declive hormonal, el sistema cardiovascular tiene repercusión, así es. Y entonces se compensa, el cuerpo lo compensa levantando. Si a esto le agregas, así es, si a esto le agregas del daño endotelial que ya tenemos por la misma edad de que las venas envejecen, el déficit, así es, la presión se va para arriba, la falta de ejercicio y la obesidad, entonces tenemos, te digo, una bomba de tiempo en las pacientes que no hacen un chequeo. Ay, bueno, fíjense nada más todo lo que nos puede pasar. Ahora vamos a platicar cómo vamos a prevenir todo esto, cómo vamos a mejorar nuestra vida. Vamos a ir a un corte comercial y no nos tardamos nada. Ahorita regresamos con la doctora Xochitl Ramírez. Continuamos en su programa. Radio Mujer se ha vestido el día de hoy de manteles largos porque hemos estado platicando un tema que a mí me gusta mucho porque son temas femeninos, son temas en donde la persona que nos está escuchando dice, yo estoy igual, a mí me pasa esto, no me pasa esto. Tengo unas preguntas del público antes de empezar a preguntarle a la doctora, ¿qué voy a hacer para que no me pase? ¿Cómo mejorar? Lo primero que nos va a decir Xochitl, cuiden el peso, ya la estoy oyendo. Claudia dice, ¿qué opinas sobre el extracto de camote?
que se utiliza mucho. Así es. Sí, es bueno, es un fitoestrógeno igual como comentábamos y nos ayuda mucho con los bochornos, es coadyuvante. Me pregunta que los datos de tu consultorio. Claro. Y los voy a dar. Sí. Si tú me lo permites. Claro, Avenida sí. Circunvalación 822, a 2 cuadras de tránsito en Colonia Jardines Alcalde. Y el teléfono es 38 24 68 91. Repito, 38 24 68 91. Tengo otro teléfono para ustedes, 19 55 25 66. Son los teléfonos del consultorio de la doctora Xóchitl Ramos para que cualquier consulta, cualquier visita. También estás en la mañana en el Hospital de la Mujer. En las noches. En las noches. Sí. ¡Ay, las noches son peores! Sí. Están todos los partos. Nada más, exacto. De hecho, la atención que yo doy en el de la mujer es Ajá. solamente atención Es bien obstétrica, cansado. emergencias, y es obstétrica, pues para que las pacientes que me Hay llamen, muchas emergencias. solo embarazadas. Hay así muchas es. emergencias en Gine. Y en el día en el Hospital de la Mujer sí tenemos la clínica de colposcopía, Ajá. el mastógrafo. No hay muchas. consulta como tal, porque es Ajá. un área nada más para recibir emergencias. Claro. Ajá. Dice otra persona que se llama Vero, ¿cada cuánto tiempo se debe de hacer una valoración para malestares físicos? O sea, todo esto del climaterio. Claro, esto es obviamente igual individualizado. Van a decir que las voy a cansar con esto, pero, por ejemplo, pacientes que no tienen tanto problema, ya sabemos, bueno, para iniciar, la paciente de ginecológica debe de hacerse su chequeo anual. Claro. Generalmente. Sí. Entonces, cuando ya tiene tiempo con su ginecólogo, pues empezamos a llevar un historial y ya sabemos cómo vamos a ir individualizando a nuestra paciente. Pero lo ideal es que sea entre 1 año y 6 meses si las molestias son muy severas. Claro. Porque si, por ejemplo, yo te digo, oye, te doy tratamiento y te veo en 1 año y tú en 3 meses me dices que te sigues sintiendo mal, no te voy a ver hasta dentro de 1 año, porque tengo que ver cómo vas con tu evolución, con los medicamentos y con tus otros problemas. Hay pacientes que tienen fibrosis en la mama, les empiezas a dar manejo para los bochornos y empiezan con molestia en la mama Claro, por el estrógeno. Entonces, claro. se debe de individualizar a la paciente y ir viendo, pero más o menos cada año, si el problema está controlado, 6 meses si la paciente tiene alguna otra molestia, o se individualiza con cita abierta para la paciente. Yo conozco personas que no se hacen el examen anual. Claro. Yo conozco mucha gente que dice, ay, es que no tengo dinero. Ay, es que yo voy ahí al seguro y pues con quien me toca. Pero sí se compran unas botas en cada invierno. Las uñas. Las uñas se las aplican cada día. Cada 15 días nos cambiamos el gelish. Compramos ollas Presto para cocer los frijoles bien rápido. Y no nos queremos, no nos damos el valor que tenemos. El otro día me bajé del coche y el señor del estacionamiento dijo, ¿deja algo de valor? No, le dije, lo único de valor del coche soy yo. Y ya me bajé. Entonces, tenemos que darnos ese valor. Así es. Somos lo más importante de nuestra vida. Así es. Cada una de nosotras. Tenemos que checarnos. Eso no se lo vas a regalar a nadie. No lo vas a dejar colgado en un closet. Te lo vas a llevar puesto. Eso es algo que lo necesitamos. Vayan con su ginecólogo, acudan una vez al año. Háganse exámenes una vez al año, cuando menos. Y yo digo, también en mis pláticas siempre les digo mucho, de verdad, cuando la salud de la mamá o de la jefa de familia merma, aunque esté el papá, se viene todo abajo. Claro. Todo se viene abajo. Se hace una revolución en una casa. Y siempre hacemos prioridad a todo mundo. El hijo, el marido, la casa, y nosotras no. Sí. Me siento mal, pero luego, me siento mal, pero luego. Y te digo que siempre les digo, de verdad, si juntaran 2 pesos diarios en un botecito, al final del año tendrían cerca de 700 pesos para pagar su consulta. Para una valoración. Sí. Bueno, claro que sí. Porque luego dicen, es que qué flojera ir al centro de salud cuando no hay mucho recurso, levantarme temprano, la ficha, esto, los civiles llenos. Y hay muchas exploraciones gratuitas. De veras que el sector salud regala. Yo he estado en muchísimas campañas, he apoyado por medio de locución a muchísimas campañas de valoración. Entonces, sí las hay. Así es lo que les digo ahora, con todo lo que hay de acceso y de información, yo sí no les hago válido que me digan, es que no sabía dónde, porque hay información en la radio, en la tele, y escuchas de boca a boca, exacto, que hay muchas valoraciones que pueden ser gratuitas, obviamente hay que hacer un poquito de sacrificio, pero pues bueno, lo valemos, ¿no? Sí. Lo valemos. Lamentablemente vivimos en un país en donde el gobierno le dio más importancia a las campañas políticas y le soltó millones a los partidos para publicidad, en lugar de socorrer a las personas, mejorar quirófanos que tengan todo lo necesario en el sector salud para corregirnos. Vivimos este país porque lo hemos permitido. Todo el mundo tiene el gobierno que se merece, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente a este nivel estamos de mal. Así es. Sí, entonces
necesitamos purgar porque digamos, no, esos millones dénselos al sector salud, que tengamos quirófanos, que tengamos todo lo necesario para hacer esos exámenes. Deberíamos de tener exámenes gratuitos. Así es. Si nosotros quisiéramos, ya vamos a particular, pero que todo fuera gratis a nivel elemental. Claro. Sí. Sandra Rojo me dice, tuve menopausia quirúrgica hace 9 años, no he tenido más síntomas más que resequedad vaginal. ¿Con qué puede mejorarse? Ella, si ya no tiene útero, el riesgo de un cáncer uterino o de endometrio es menor, entonces se puede dar manejo con hormonas, aunque como comentaba, esto ya sería para sus síntomas. Si ella está esperando, o la gente que le diga, vas a tener beneficios, los beneficios se ven en los primeros 5 años posterior a la menopausia, ya sea quirúrgica, es donde vemos mejores beneficios para la paciente en cuanto a sus huesos, en cuanto a la mama, en cuanto a... Prácticamente estás a punto de terminar cualquier proceso, sí, ¿verdad? Pero podemos darle para mejorar sus síntomas, claro que sí, porque hay hasta geles. Claro, hay geles que no necesariamente tienen hormonas, pero en ella no habrá ningún problema y se puede dar estrógenos locales para que tengas una mejor calidad de tu área genital. Y así más rico le decimos así que es, sí, menos dolor. ¿Verdad? Menos dolor y con más ganitas. Así y es. Le ponemos ganitas al asunto. Tengo 35 años y pregunta a una persona, dice, y me ha disminuido muchísimo la libido. La libido está en el cerebro. Ajá. ¿Hay algo que pueda tomar para incrementarla? Yo sigo insistiendo que la libido está en el cerebro. Sí, mira, estás muy joven, 35 años. Claro. Aquí, más que nada, habría que valorar, si no tienes un desajuste hormonal, ver tu peso, que no vayas a tener un síndrome de ovario poliquístico como lo conocemos normalmente, donde hay un desequilibrio, y entonces la paciente puede tener una disminución de la libido por un desequilibrio de estas hormonas, pero no necesariamente porque esté entrando en una menopausia. Es que está muy joven. Estás muy chava. Entonces, aquí habría que hacer una valoración. Y bueno, yo cuando llegan a mi consultorio, aunque a veces les he de sonar rara, sí pregunto realmente cómo es la calidad con la pareja de relación, porque de pronto llegan y ya me dicen, pues que hubo una infidelidad, que tuvieron problemas, que lo económico, o que no hay lo que mencionábamos hace rato, ¿no? El cachondeo, el escarceo. Nos gustan las palabras al oído. Exacto. Entonces, todos esos factores pueden influir para que tú no tengas una relación sexual satisfactoria y para que no tengas la libido, que digas, ay, no, y no quiero, porque no hay todo eso que nosotras nos lleva a estar excitadas. Entonces es bien importante hacer una valoración completa de todo tu caso. Una sola vida. Y a los 35 años estás muy joven para no tener ganitas. No. Sí, pero sí hay que hacer una valoración, un interrogatorio completo antes de decidir tomar cualquier cosa para que no lo vayas a hacer. Nos vuelven a preguntar los datos de tu consulta. Ahora te toca a ti decirlos. Por favor. Es Avenida Circunvalación 822, estoy a 2 cuadras de tránsito. Y los teléfonos 3824-6891 y 1955-2566. Ustedes ya saben, la doctora Xochitl Ramos, la verdad es de que es bien importante, sigo insistiendo, la importancia enorme de que nos chequemos. Nos checamos si vamos a tener hijos, nos checamos si somos fértiles, nos checamos normalmente en nuestra vida, pero es bien importante estas hormonas en la terminación de esta vida fértil de nuestro cuerpo. Y yo pienso que cuando ya terminamos nuestra vida fértil, pues nos podemos divertir porque ya no tenemos riesgo de no tener bebés, o sea que hacemos esto más divertidito. Y ojo, hay que checarse porque yo he tenido pacientes embarazadas de 49 y 51 años. Sí. Entonces también muchas pacientes llegan y con su embarazo de 9 meses, y es que creí que era la menopausia, su menopausia. Sí, y le pueden poner ese nombre. Entonces, porque como les digo, hay un declive de la función fértil, pero no siempre es inmediato, o sea, puede haber una ovulación por ahí extra y entonces puede haber un embarazo. Entonces, esto no se determina hasta que tienes 1 año sin menstruación y tus valores hormonales, porque pueden decir, ya estoy en menopausia y ya no voy a singular alegría la relación sexual, dan rienda suelta y resulta que salen embarazadas cuando ya no querían, pues. Entonces, sí es bien importante. Imagínate tener un bebé a los 50 años, es casi tener un nieto, entonces sí cambia mucho hasta la fuerza, ¿no? Para uno como mujer. Sí es diferente y la perspectiva es muy diferente. Prácticamente el programa se nos acabó, Xochitl, pero estoy encantada. Has hecho un programa precioso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tania. Encantada. Y vuelvo a dar los datos de la doctora Xochitl Ramos, ginecóloga. Ella se encuentra en Avenida Circunvalación 822, a 2 cuadras de tránsito en la colonia Jardines Alcalde. Su teléfono es 3824-6891. Repito, 3824-6891
Y tenemos otro teléfono, 1955-2566. ¿El Hospital de la Mujer en dónde se encuentra? Está en Periférico, Manuel Gómez Morín, es 430. Está enfrente de lo que era el planetario. Pues también está muy fácil de llegar. Está una cruz verde ahí, así es. Ok, muy fácil de llegar. Así también ahí también es una buena opción para que puedan ser revisadas. No podemos dejarnos de revisar las mujeres. Así es. El tiempo del programa se nos acabó, pero les agradezco muchísimo. Xóchitl, gracias. Gracias. Y a todas ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos oímos la próxima semana. Mientras tanto, que Dios las bendiga. Muchas gracias.